Hola, hola, feliz noche. Yo estoy muy contenta hoy, pues el espacio de emprendedores recibe a un caballero que llega desde Argentina, agradecidos con el hermoso país de Argentina que recibe a tantos venezolanos talentosos que quieren hacer las cosas bien y que deciden entregar sus talentos y sus habilidades para construir un país próspero y abundante. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro emprendedor desde ese hermoso país y vamos a escuchar un poco de su historia. Así que ya llegó, procedo por acá para invitarlo a cámara este talentoso caballero que trae una historia que vale la dicha escuchar. Ya estás por aquí, mi queridísimo Unido. Hola, hola. Hola, feliz noche. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Y tú, Dorelis? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar ese espacio. Yo acabo buscando ya la información acerca de tu historia, mi querido Pedro. Eh, Comentando que somos bendecidos los que salimos del país, de Venezuela, e ingresamos a otros países, como en el caso del tuyo, que es Argentina, y que estás dispuesto día a día a entregar talentos y todas esas virtudes que vas cargando en esa maletica que se fue solita, pero que lleva muchísima historia que contar. Sí, sí, claro que sí. Realmente ha sido un recorrido, bueno, ya tengo acá 7 años y ha sido un recorrido bastante interesante en todos los aspectos. Es una maleta que ya después fue creciendo a la medida del tiempo, pero que sin duda alguna continúa siendo todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje, Pedro. Así es. Yo voy a leer un poco de lo que Pedro nos ha dejado aquí en este espacio. Escribir sobre nosotros, y lo comentamos, Pedro, escribir sobre nosotros es un ejercicio maravilloso. Así que voy a leer lo que tú nos has entregado para ver quién es Pedro, de dónde viene, que de un estado maravilloso, un estado de esos contagiosos de calor, pero de muchísimo progreso. Así que Pedro Figueroa es un partner estratégico especializado en liderazgo, negocios y experiencias al cliente. Me encanta comenzar ese espacio señalando que eres de una u otra manera un partner mío Totalmente. o Somos, yo un partner tuyo. en realidad llegamos a ser, lo que pasa es que no los etiquetamos, ¿viste? Pero por lo general terminamos siendo socios de las personas. De alguna manera Así es. somos socios estratégicos, porque dándole, ya con el hecho de que un hermano tuyo, un cercano tuyo, que te pide algún tipo de consejo, algún tipo de asesoría, automáticamente pasas a hacer ese papel protagónico de ser partner. Así es, Pedro, así es. Estamos trabajando precisamente con los seres humanos y trabajar con nuestros aliados, con esos maestros, es todo un proceso de superación y de crecimiento para nosotros mismos. Sigo leyendo. Dice que tienes más de 17 años de experiencia laboral. Su trayectoria profesional se destaca con su adaptación de habilidades y su compromiso de guiar a individuos y empresas hacia el logro de sus metas. Trayectoria y formación con 41 años de edad, oriundo del estado Monagas, un profesional con una licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Oriente y un posgrado de coach ontológico obtenido en el 2023. Mi incursión en el mundo de los negocios, venta, liderazgo, experiencias del cliente se remonta a sus inicios en mercados populares, donde aprendió el valor de satisfacer las necesidades de los clientes. Pedro, es mucho la información que tenemos aquí. Sí. Trabajó en banca, en el sector financiero, pero quiero resaltar esto. Mi enfoque en la familia y la construcción de relaciones sólidas ha sido fundamental en el desarrollo profesional, marcado por logros como su gerencia regional a temprana edad y su adaptación a nuevos desafíos en distintos sectores económicos. Pedro, un hombre, padre de familia, es un esposo, es un amigo,
es un colega, es un coach como yo. Qué rico es cooperar y recordar que no vinimos a competir, sino que venimos a cooperar y a ser cada día mejores seres humanos y cada día mejores profesionales para que nuestros coachees brillen, brillen. Esa es la intención, que enciendan ese fuego y que salgan adelante. Así que de mi parte, honrada de tenerte aquí, colega, amigo, profesional en el área de talento humano, que también es mi especialidad. Ah, Eso buenísimo. es lo que más me gusta, eso es lo que más me gusta, créeme. Así que gracias, Pedro, por estar aquí, por No, a atreverte a decir ti, sí a Creciendo Intencionalmente. no, a ti agradecido por la invitación y bueno, y gracias por compartir esa biografía. A veces nos cuesta mucho hablar de uno mismo, ¿viste? Es más fácil hablar de otros, pero cuando te toca a ti esa jugada, te lleva a una retrospectiva bien interesante, pero que a veces es necesaria hacer en momentos determinados. Así mismo es, hablar sobre nosotros, reconocer nuestros logros. Ese niño Pedro soñaba con estar aquí hoy en día, soñaba con esas profesiones. ¿A qué jugaba Pedro? Mira, buena pregunta, porque fíjate que cuando tú estás en esos momentos, el Pedro de hace 7 años atrás, quizás hasta más, te puedo decir hasta 20 años atrás, Ajá, siempre soñaba con ser evidentemente un profesional talentoso que ah, lograba tener, bueno, no solamente una posición socioeconómica o laboral, ¿no? Sino hacer lo que más te pudiera gustar. Y era que estaba siempre orientado al mundo de los negocios, al contacto con las personas, porque negocio es barra persona, básicamente. Entonces, en eso soñaba. Ahora, sí es claro y entender que en su momento determinado no estaba dentro de tu sueño, bueno, el emigrar, ¿no? Creo que no es de muchos. Sin embargo, lo más interesante es que más allá pudiste poder lograr compaginar y convivir a que tu sueño, por de alguna manera u otra, no quedara sepultado, sino al contrario, que lo pudieras sacar a la luz a pesar de las adversidades y poderla transformar y poder cosechar éxito hoy día. así es, así es. Nosotros de niños tenemos tantos sueños y yo recuerdo eso en ocasiones porque que no se nos olviden esos sueños y que si queda algo pendiente, pues vamos a tomar la decisión de realizarlo. Pedro, cuando tú emigras, son hace 7 años que saliste de Venezuela, Sí, hace 7 años. hace 7 años, ¿con familia o la familia empezó a crecer en Argentina? No, mi familia es totalmente de Venezuela. Mi grupo familiar somos 4. Somos de Venezuela, somos de allá de Maturín. Y bueno, en ese sentido, la decisión nace una decisión totalmente familiar, en el cual tomo como punto de partida el protagonismo, ¿no? Ese pie inicial en donde emigro primeramente y luego posteriormente al año se traslada toda la familia. Se traslada toda la familia. O sea, fue un traslado familiar, te sientes acompañado en ese proceso de emigrar. Totalmente. Totalmente, la decisión sí, hay algo particular que cuando se está en familia, o por lo menos así lo veo desde esa óptica, tu pareja es como el primer eslabón, ¿no? En las tomas de decisiones tan importantes cuando son influyentes al resto de la familia. Entonces, por lo tanto, esas decisiones y decisiones como esta son necesarias el saber comunicar de manera efectiva y sobre todo de manera informada, ¿no? De tener datos, de cuantificar a qué te puedes avecinar. En este caso, bueno, gracias a Dios he contado con un apoyo importante de mi esposa y que, bueno, hoy por hoy ya estamos acá. Ya están allá. Eh, Venezuela, para ti, Pedro, ¿hace 7 años que no vas o has podido regresar? No, hasta el momento no he podido regresar. Me gustaría, es algo que tenemos en deuda, por decirlo así de alguna manera, a nivel familiar, porque sí nos gustaría ir a visitar nuevamente
todas esas personas, a esos seres queridos que dejas atrás y que realmente te gustaría compartir, así sea por poco tiempo, pero compartir, poder tener ese lazo nuevamente familiar que creo que todo ser humano necesita indiferentemente en donde se encuentre, pero el contacto humano es algo fundamental que te da power para seguir adelante. Bien. Pedro, ¿Argentina para ti era el destino que ya habías elegido para migrar o tú desde Venezuela habías tenido, porque fíjate tú, por lo que yo entiendo, y tú me dices si me estoy yendo un poco más allá o fue una decisión familiar, es decir, que fue una decisión pensada, organizada, estructurada, o sea, no tuviste que salir, sino organizadamente. Cuando tú sales de Venezuela a Argentina, ¿tú pensabas que no era Argentina, que era otro país? ¿Por qué Argentina? ¿Para qué Argentina? Sabes que esa pregunta, hay algo de interesante ahí, Dor, que esa pregunta por lo general he tenido a lo largo de mis 7 años acá en Argentina, es una pregunta clave que siempre me hacen, Bien. siempre, los argentinos, siempre me hacen, ¿por qué elegiste Argentina? A ver, mira, es claro que cuando noto, bueno, surge la necesidad de empezar a ver otros horizontes por un futuro mejor, sí, había unas alternativas que tenía que evaluar, pero en lo personal puse la puesta en escena de poder insertarme en un mercado laboral mucho más rápido y eso me conllevó a analizar otros aspectos como lo que es la parte legal y un poco la idiosincrasia, ¿no? Argentina para mí en estos momentos es algo que aprecio mucho porque ya estando acá y durante todo este largo tiempo, para mí en lo personal es una Venezuela. Básicamente tenemos una cultura muy similar, quizás por ser países que, digamos, formados desde la migración europea o distintos países que hicieron de nuestros países de origen digamos, talento, trabajo, digamos, totalmente una parte bien humana nuestra, Argentina se traduce en lo mismo, ¿no? Para mí Argentina cambia, obviamente en dialecto, cambia un poco de clima, cambia un poco de algunas tipos de cultura en el sentido de las comidas, quizás, pero del resto para mí me siento en casa, Te por sientes decirlo de alguna en manera. casa. Ha Sí, sido para ti como coach profesional, porque eres un coach ontológico, como esta servidora, o sea, somos coach, conocemos un poco acerca de la gestión emocional. Te puedo preguntar como colega, ¿cómo hace un coach en un proceso migratorio? ¿Qué siente? ¿Qué pasa por la cabeza de un coach? ¿El proceso es diferente a lo de los demás que están a tu alrededor? ¿Cómo lo ves? mira, para nadie es un secreto que las emociones siempre van a estar allí. Hay que saber convivir con ellas, saber abrazarlas. Y esas emociones, como puedes sentirte emociones de frustración, por decir, oye, yo era esto y ahora no sé con qué me voy a encontrar o qué voy a hacer. Pero si hay un punto de quiebre, es fundamental conocerte a ti mismo, conocerte de cuánto vales, de quién eres como ser humano, como profesional, y verás que de alguna manera u otra empieza a dejar los prejuicios a un lado, ¿no? Y es cuando empiezas a hacerle frente a la vida o a un porvenir de una manera distinta. Eso es fundamental. Entonces, en línea general, yo diría que como coach, lo más fundamental es abrazar el fracaso si así lo quisieras ver, porque hay una emoción cuando partes de ella, que es la emoción, te puede dar tristeza por la familia que estás dejando, por el trabajo que estabas dejando, por tus propiedades, tus casas, tu comodidad de alguna manera, y que quizás después das ese paso adelante y quizás no estás viendo en un corto plazo que puedas obtener ciertas cosas que antes tenías. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar mucho es el quiebre, pero para lograr hacer un quiebre efectivo, totalmente hay que empezar por conocerse a sí mismo, por ser consciente de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y siempre manteniendo la perseverancia, la disciplina sobre todo, pero ante todo dejar totalmente una estrategia clara por dónde quieres ir y hacia dónde quieres ir.
y no nos para nadie. Ese es un detallazo, ¿no? Sabemos, yo quiero ir a este punto, quiero alcanzar esto y allá es que yo como coach comienzo a gestionar esa emoción porque me digo, si me toca hacer, tú lo dijiste, es muy bonito, palabras más, palabras menos, voy a hacer lo que me corresponda hacer para llegar a ese punto B. Ya estoy Claro. en el punto A y para yo llegar al punto B, como coach, yo sé qué debo hacer. Hoy tenemos a Pedro Figueredo. Pedro, un hombre de Monagas, venezolano, pero que hoy vive en Argentina. Es un profesional en el área de talentos humanos, tiene 17 años en este crecimiento profesional. ¿Y qué empieza a trabajar Pedro cuando llega a Argentina? Mi colega Mira, ontológico. bueno, justamente eso ahí, fíjate que hablando y partiendo de ese punto de quiebre, cuando tú tienes un plan estratégico, porque más allá de que tengas algo seguro o no, en mi caso obviamente no tenía, y estoy seguro que muchas personas que nos ven y que después te van a ver, se sienten identificados porque cuando migras, emigras sin tener una visión básicamente clara de cuál es ese norte de ese objetivo de querer alcanzar a nivel laboral y todas estas cosas, ¿no? El punto clave es salir con una estrategia, es definir hacia dónde quieres ir. Creo que eso también te sostiene una motivación constante para que en este caso la ansiedad no te gane terreno, porque Ujú. lo que más nos cuesta es la ansiedad. Yo en lo personal lo viví en carne propia en momentos determinados que cuando inicié los recursos con que llego se me acaban al poco tiempo. Ujú. Este, pero a ver, el que obra bien, siempre digo, el que obra bien, le va bien. Así que, Totalmente. así que en este caso le doy gracias a Dios que en el camino de este transitar me encontré con personas maravillosas y ojo, que son personas argentinas, que los conocí llegando al país y bueno, ese fue el primer eslabón que me dijo, este es el país, porque realmente son personas de verdad, ellos son de la provincia de La Pampa, una pareja que ni siquiera era la capital de Buenos Aires, estaban de paseo porque estaban por casarse, y bueno, en ese torrencial de lluvia en el cual yo llegué, estaba todo perdido, ahí hicimos, digamos, hicimos match. Bueno, hasta el sol de hoy, grandes amigos realmente, que en momentos determinados fueron personas que estuvieron acompañándote en este proceso, ¿no? En este proceso de adaptación, en sus primeros pasos. Así que de verdad que le doy gracias a Dios de haber encontrado personas buenas en el camino. Gracias a esto te genera cierta motivación a seguir dándole, apostando, ¿no? Apostando a la escena de esa decisión que llegaste a tomar. Primeros trabajos, bueno, fíjate, de un gerente regional en un momento determinado, tuve la experiencia de empezar a pegar post, ¿viste? En los edificios de pizza. Oh my God, imagínate. ¿Qué Eso, por ahí pensaba? arranca, ¿Qué por te decía el ego, mi querido Pedro? ¿Qué el te decía ego. el ego? Me Fíjate, encanta porque estamos hablando nuestros idiomas. ¿Qué te dice el ego en ese Fíjate, instante? fíjate que algo súper interesante es el ego. El ego, en el ego de verdad que es una aguja que te va marcando significativamente y depende de ti tomar ciertas decisiones, ¿sí? Porque si no lo sabes manejar apropiadamente, el ego te puede jugar una mala partida. Entonces, si algo quedó claro es que si tienes una estrategia puntual desde el inicio también, eso es importante, Ujú. no vas a dejar que el ego te gane terreno. Por lo tanto, tú sabes hacia dónde quieres ir y cómo tienes que construirlo. Y si tienes una estrategia clara, vas a poder saber que esto que transita forma parte de ese camino, que no es una determinación, no es un hecho. Va a ser hecho si así tú lo quieras definir. Entonces, bueno, nada, ahí pasé poco tiempo en eso, luego tuve la oportunidad de entrar, postulándome, tuve la oportunidad de entrar en un supermercado, ahí logré trabajar, gracias a Dios, como un asistente contable, en la parte contable en el supermercado, ahí pasamos 3 meses. Y luego se me vence el contrato, pero algo súper interesante, de que abro un paréntesis, Dori, algo que quiero contar es que gracias a ese supermercado, te puedo decir, pude alquilar mi primer apartamento acá Wow. en Argentina. Un Cuando, logro.
fue un logro. Fue un logro de pasar ciertos meses de bastante aprieto significativo, que a veces te tocaba no solo el ego, sino te tocaba esos momentos que te juzgabas a ti mismo, decir qué decisión tomaste, por qué la tomaste, fue oportuno, no fue oportuno. Dudabas, Pedro, la Empezaste a conversación, cuestionarte, ujú, a esa conversación de que ya va, cuestionarte. ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué? Totalmente, a compartir, o sea, empiezas a juzgar creo que ese proceso también es necesario para conocerte a ti mismo también. Creo que ese es el momento como que te lleva a una realidad que tú creo que ni imaginabas haber vivido o pensar de qué estabas hecho. Desde entonces ahí evidentemente cuando logras cuando ves empezar a cosechar los primeros triunfos, por decirlo de alguna manera, pues tú dices, vas por el camino, es este el camino. Y ahí lo que hice fue, Dori, fue cambiar a una estrategia, bueno, se me vence un contrato, no me lo renovan, porque era 3 meses, y traigo a mi familia, ya veníamos en ese proceso de traer a la familia y luego logro entrar a una empresa de una autoconcesionaria. Fue una de las experiencias totalmente, a ver, es una experiencia enriquecedora porque empecé a hacer algo que ni me imaginaba que podía hacer, que Chévere. era que era vender autos por teléfono. O sea, Nada que toda ver una con lo que experiencia, estabas haciendo. un cambio para ti. O sea, ahí estabas pidiendo de otro Pedro. Ahí Exacto, porque estaba estaba en naciendo la otro parte Pedro. total. Ahí arrancamos a hacer y lo digo muy, muy, muy contento porque realmente me abren las puertas en toda la concesionaria. Acá se funciona lo que es el plan de ahorro y ir a vender planes de ahorro, o sea, ni siquiera es el auto propiamente dicho, sino son personas que entran como un fideicomiso, por decirlo de Ok. alguna manera, y van depositando dinero. Entonces, bueno, era tú vender ese fideicomiso para poderlo poner en contexto. A ver, era desafiante porque era tener un box, un teléfono y una hoja que eran números de teléfono de personas Y llamar y recicladas. O llamar. sea, gente que ya te habían dicho que no Que quiero que me no. llamen, algo así. Que ya Totalmente, era algo así como que, ¿para quién llamo yo aquí para que me responda? Y no me totalmente, tranquen. totalmente. Entonces, a lo que voy siempre, porque es importante ser persistente, ser disciplinado y ser estratégico, es porque cuando tú tienes una convicción, no hay nada que te pare, no hay obstáculos que no puedas superar. Y en ese sentido, eso fue para mí, evidentemente era un desafío, porque era 100% nuevo, yo no sabía vender, por decir, para entonces entendía que no sabía vender por teléfono, y Era una menos creencia que tú esta manera. te trajiste. Totalmente. A ver, era como decir hasta un prejuicio. Viste que muchos de nosotros llegamos a actuar y decir, yo no sé hacer esto, como primer tipo de respuesta. Y creo que ese es un error de los errores que nosotros como seres humanos llegamos a tener. No está bien de decir de que yo no sé hacer esto, porque cuando nos toca la realidad y nos enfrentamos a situaciones como esta, vas a ver que vas a solucionarlo de alguna manera u otra lo vas a solucionar. Entonces, sí sabes hacerlo. Creo que cada quien genera y desarrolla habilidades que la vida te va a ir poniendo y que un momento determinado, te das cuenta que ya tu currículo ya no es Pedro Figueroa, el contador y el coach. Es Ujú. Pedro Figueroa y una serie de cosas más. Y es rico, Pedro Figueroa, y next, Y checklist. next, exacto. Sí, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es maravilloso porque el ser humano, o los seres humanos solemos creer que nosotros estamos hechos solo para algo, para una sola cosa. Y estos procesos Totalmente. migratorios, no sé si tú estás de acuerdo conmigo y ustedes que se conectan, nos da una bendición y es un regalito. Yo digo que los desafíos son un regalito envuelto, como dice Brian Tracy, estoy totalmente de acuerdo con él. Es un Claro. regalito envuelto, esos desafíos que nos generan esa capacidad de nosotros reinventarnos, comenzar a hacer cosas que ni imaginamos que podía hacer. ¿Y qué tal la vida de Pedro como papá? Bueno, como papá, hermosa. Al principio, bueno, a ver,
siempre nuestros hijos vinieron totalmente eh, planificados, creo que llegaron a nuestra vida en el momento oportuno, eh, fueron totalmente una bendición, siempre con las alegrías, ¿viste? Luego sí fue un momento que viví al tomar la decisión de venirme primero y el viaje que estaba planificado, por decirle, por pocos meses, se tradujo a un año y fue un año que no te voy a negar que fue bastante frustrante, a donde entrabas esa ansiedad, ¿no? Entonces era como todos los desafíos que enfrentabas por un proceso migratorio y el sobre todo no ver a tu familia o ver a tus hijos crecer en esa primera fase de la vida. Yo de hecho había dejado a mi niña, la pequeña, en meses, Wow. de meses básicamente. Cuando llegaron acá a la Argentina, bueno, ya la bebé tenía prácticamente 2 añitos, así que bueno, nada, cumplió 2 años acá. Y entonces, bueno, nada, ahí fue desde entonces, pues, hay un año que prácticamente de la vida que tú dices, no lo voy a poder recuperar, pero sí lo puedes vivir de otra manera ahora, ¿no? Correcto, y lo Hoy ves por de hoy, otra hoy por manera, hoy estoy y lo ves feliz. de otra manera. Claro, Ya lo estás viendo de otra manera, y eso es a donde nosotros siempre queremos llevar a nuestro coachee, de que el pasado no podemos regresar, tú no puedes regresar y vivir ese año en ese momento, pero sí lo puedes observar de manera diferente, y ahí es donde está el aprendizaje. ¿En quién me convertí totalmente. durante ese año? ¿Quién se convirtió? Si yo te dijese un verbo de Pedro hoy en día que te identifique, una palabra, ¿cuál sería, Pedro? eh, Fortalecido. Creo que Pedro actualmente se ha fortalecido en muchas cosas, en muchos aspectos. En el aspecto personal, en el aspecto amoroso, en el aspecto familiar, en el aspecto de padre. Creo que la comunicación, inclusive hasta con mis hijos, siento que es distinta, la familia es distinta, inclusive hay algo más importante, hay algo importante, no sé si más importante, pero si es algo importante es que el Pedro de ahora ha aprendido inclusive a tomar las cosas, a saber qué es lo prioritario, ¿no? Qué es lo importante, que es eso que nosotros siempre decimos, separar un poco lo urgente de lo importante. Correcto, A veces, correcto. teniendo esta experiencia y para quienes ya lo están viviendo, te das cuenta que cuando estás fuera de tu confort, por decirlo de alguna manera, no me gusta usar mucho esa palabra del confort, porque creo que nadie está en un confort, pero en este caso, pongámoslo en contexto y decir, bueno, o sea, cuando sales de esta zona de confort, estás dándote cuenta que hay otra realidad, hay otro contexto y que te vales a ti mismo primero, antes de ayudar a otras personas, y que también cuando tú ves, somos nosotros y entonces hay un grado de colocación, de importancia, de que hay que atender ciertas cosas primero para poder seguir fortaleciendo a otros, ¿me entiendes? Entonces yo creo que como que eso también me ha ayudado un poco a entender eso muy... Y a nivel laboral también. A nivel laboral ella es un Pedro que te dice a los 40 y tantos años, a ver, quiero llegar a 50 y ¿qué quiero hacer? ¿No? O sea, ¿Cómo te quiero seguir trabajando como ves? ¿Cómo te ves a los dependencia. 50? Ya tú empiezas a hacer tu línea del Sí, destino, la ya, línea del tiempo, sí, empiezas a trabajar allí. totalmente, Ya no totalmente. tomas Mira, algo decisiones interesante, a ir vamos a decir, fuera del control, porque los seres humanos solemos ser controladores. Fíjate que tú estabas sí, diciendo algo que yo me identifico mucho y es que tú programaste a tus hijos, esta señorita pues también lo hizo, en el aspecto de que, bueno, en lo que Dios lo permite a uno y de claro, pronto se te movió. En mi caso todo se me movió. Y yo, esto no era así. Y ahí aprendí yo a que definitivamente no todo lo controlamos, pero sí la manera en que le damos la respuesta. ¿Cómo le dio respuesta a Pedro cuando dejó a mamá y a papá? No sé si están en estos momentos en Argentina o están en Venezuela o ya pues partieron. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasó con mamá y papá en tus corazones, que son dos figuras tan importantes en nuestras vidas, dos figuras que son nuestras bases, nuestras raíces, de donde venimos y nos traemos muchas virtudes de ellos? ¿Qué pasó con claro. Pedro y esas dos figuras? Bueno, a ver, ¿qué pasó con Pedro? Pedro en este caso
es una deuda que está, o sea, es algo como que ellos estaban, bueno, los tengo en Venezuela, son 7 años que no lo veo, entonces es un montón, ¿no? Y en esos 7 años, evidentemente han pasado cosas que te dice, más que nunca, te urge tener ese encuentro necesario, básicamente. Pedro en este caso lo que logra tener es siempre mantenerte de dónde vienes. O sea, ese es el Pedro de presente. O sea, es constantemente resaltar de dónde vienes y cómo llegaste hasta acá, ¿no? Para siempre rescatar y no perder la humildad, sobre todo. Creo que Sí, es es una palabra necesario clave. creo que es necesario trabajar desde la humildad, y no hablo de la humildad económica, hablo de la humildad como seres humanos que somos, porque hoy lo que necesitamos como seres humanos es entender que todos estamos necesitando un acompañamiento, que todos necesitamos de un codo a codo, ¿me entiendes? Para poder alcanzar los objetivos que sean necesarios. Entonces, en ese sentido, creo que ver la película para atrás, y sobre todo aquellas personas que hayan podido tener buena experiencia a nivel familiar, como en mi caso, te puedo decir con mucha humildad que yo he tenido buena experiencia familiar. Creo que gran parte de lo que soy en cuanto a los principios, a los valores sobre todo, fueron adquiridos de casa. Entonces, en base a eso, es algo como que tienes una deuda con estos seres que aún sí existen, que aún viven, y que todavía Pedro levanta el teléfono y bueno, o un WhatsApp y dice, papá, no puedo hacer esto, cuéntame qué puedo hacer. Esa figura Y paterna, sí, esa figura materna para ti para mí son es valiosos e fundamental. importantes para nosotros los seres y bueno, que apreciamos y valoramos y como dices tú, una buena experiencia familiar, no todo el mundo tiene una buena experiencia familiar, pero quienes la hemos tenido, sí, nos afincamos mucho en agradecerle y en ese compromiso, ¿no? De esos valores que nos han funcionado, que nos han llegado a donde estamos. Coach, con Claro, mi totalmente. coach aquí, mi amigo coach, quiero comentarles que trabajar con los seres humanos es para mí una experiencia mágica. Yo digo que yo trabajo con un ser humano y es darme cuenta de muchas cosas de mí. ¿Qué es para ti ser un coach ontológico, mi queridísimo amigo Pedro? Mira, cuando incursioné en este posgrado de coach, creo que fue un eslabón necesario, y a quien yo le recomiendo a que tenga la oportunidad de hacerlo, que lo haga. Porque más allá de que lo trabaje, lo desarrolle, lo propaga, es algo que te deja a ti como calidad de vida, ¿no? Es, ese currículo que suma más todavía, ¿no? Para mí como coach me dejó, es como una responsabilidad, te diría. Una responsabilidad de garantizar y de humanizar sobre todo las cosas. O yo que ando en el mundo de los negocios, transformar ahora los negocios y hacerlos más humanos, para entender que detrás de cada organización hay personas, que detrás de cada venta que tú hagas hay personas, y que todas esas personas requieren experiencia, y las experiencias se ganan es totalmente con esa calidad, con esa empatía que puedas desarrollar. Entonces, para todo esto tenemos que ser responsables, y entonces por eso te digo yo que como coach hoy día me deja la responsabilidad de ser empático, la responsabilidad de ser más humano, de ser consciente, de ser autoconsciente, de ser retrospectivo, de entender muchas cosas para poder tener una mejor calidad de vida, y sobre todo para dejar huellas en el camino que pueden ser positivas o negativas, pero que si tú tienes la convicción totalmente que lo que estás haciendo bien, no importa si la persona que está al otro lado la interprete positiva o negativa, porque recuerda que son interpretaciones suyas, no tuyas, y son expectativas que lamentablemente como seres humanos no tenemos ese poder de garantizarle y cubrir las expectativas de todos. Pero lo más interesante es que te sientas orgulloso de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y sin hacerle daño a nadie, que es lo más importante. Que es lo más importante, el bien común. Pedro, ¿cómo humaniza
yo mi emprendimiento? ¿Qué le dices tú a emprendedores que se encuentran acá o a personas que van a verlo en diferido, que es lo general que ocurre en Creciendo Intencionalmente? ¿Qué, qué le dices tú? ¿Cómo humanizar su emprendimiento? Tú que eres un hombre que trabaja con gente de negocio, ¿cómo le dices tú lo valioso, lo importante de estructurar su empresa, de su personal? Es tanto lo que hay que manejar para un negocio, para saber el liderazgo en una empresa. Cuéntanos un poco de eso. ¿Por dónde empezaría un emprendedor? ¿Por dónde le dirías tú, mira, ya va, o sea, más que tener el negocio y vender, aquí hay mucho trabajo por hacer? Sí, suele pasar. Créeme, suele pasar. Mira, lo que pasa es que cuando tenemos la convicción de querer emprender, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea del negocio propiamente dicho y lo ponemos en ejecución. El punto está que nos olvidamos que detrás de cada negocio, como lo acabo de mencionar, hay una persona. Y hoy por hoy, gracias también a la inteligencia artificial, es una herramienta que nos tiene que acompañar para ser más eficientes y optimizar ciertas cosas. Pero no podemos dejar a un lado la parte humana, que es lo que realmente la persona que consumidor final, por decirlo de alguna manera, está percibiendo. Por tanto, hay que trabajar mucho es quiénes son los que están detrás de ese emprendimiento. Hablo del socio, de los líderes, si uno, de esa persona como tal. ¿Y a qué me refiero? Hay que trabajar obviamente el autoliderazgo, cómo se está capacitando continuamente, en qué aspectos se está capacitando, porque esa persona que está emprendiendo está necesitando de repente un servicio de algunos colaboradores aparte para que lo que él haga lleve al cliente, ¿no? Puede ser reparto, el chico del reparto, lo que sea. Ya en ese instante tengo que tener la capacidad humana de poder tratar con personas. Eso es lo que va empezando a marcar la diferencia de mi emprendimiento y el éxito. ¿Por qué? Porque generando empatía, evidentemente va a lograr que esa persona se sienta más comprometida con este emprendimiento que tú estás haciendo y compre y se haga cofundador de tu emprendimiento, ¿sí? Es totalmente, porque eso es lo que necesitamos y se hace un socio partner tuyo, porque lo va a referir. Y así sucesivamente, lo mismo sucede con los clientes. Ese servicio que tú prestas o ese producto final que tú brindas, lo brindas a una persona, ¿sí? Así más allá de que se lo estés vendiendo a una empresa. Esa empresa, tú tuviste un contacto con un comprador, ¿sí? Que es el área de compra, por decirte algo de una Es empresa. correcto. Eso es una Eso es persona, una eso es una persona persona. que tiene ¿Cubre? emociones, que Que tiene tiene emociones, historia, totalmente. juicios. Y como tú has tenido días buenos y días malos. Entonces, el trabajar, nosotros cuando empezamos a emprender, tenemos que trabajar con uno mismo primordialmente, que tiene que ser la preparación continua, de crear habilidades de liderazgo, y no hablo porque estoy liderando gente solamente, hablo también de a ti como persona, entender que Correcto. tú, al ser como fundador de una empresa o de un emprendimiento, tú formas parte de ese eje de colaboradores que integra ese emprendimiento y por tanto tú también tienes que sentirte satisfecho de lo que estás haciendo, no solamente porque estás apasionado por lograr generar la venta o el negocio del año, sino también hacia dónde quieres proyectar ese negocio. ¿Es sostenible? ¿Es a largo plazo? Hoy por hoy estamos hablando de que el mundo está requiriendo ciertas habilidades como ser responsable, que tenga responsabilidad social, por ejemplo, que sea diverso, que sostenga la diversidad, que mantenga la importancia de involucrar la innovación y la creatividad. Hay muchos emprendedores que se casan con la idea y que no aceptan, evidentemente, otras ideas. Importantísimo, tú has dado en un toque y eso, bueno, nos da a nosotros para mucha tela, ¿verdad? Que cortar. Eh, Quedarse con esa idea, quedarse y no escuchar, quedarse y no sentarse en una mesa a conversar con otros emprendedores o con otras personas, incluso de tu mismo ramo, incluso de tu mismo, Claro, de hecho estamos nosotros dos aquí como colegas de una misma área, pero tú me nutres a mí, yo aprendo de ti, espero yo que te lleves algo mío también.
De eso se trata, mi gente, abrirnos, abrirnos. Y eso es un espacio que el emprendedor en ocasiones siente que es que alguien le está quitando algo o que alguien está compitiendo. Este mundo, más que competencia, es un tema de Y colaboración. te sumo algo más, Doreli, el feedback. El feedback es, Ujú. hoy día juega un factor muy fundamental en los emprendimientos, eh, en las microempresas, en los profesionales, inclusive independientes, así como nosotros. eh, Realmente juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque juega con las emociones y tenemos que tener inteligencia emocional. En todo emprendimiento tenemos que tener una inteligencia emocional madurada. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que autoevaluar y decir, soy capaz de aceptar alguna crítica constructiva. Porque qué bonito que me digan siempre, a ver, si yo pido un feedback de mis padres, seguramente van a decir siempre Qué de 10. bien, Pedro, está excelente. Ahora, pero si pido un feedback de repente de una persona fuera del contexto, que sea un poco más objetivo, me puede dar y me puede mostrar un espejo que yo no lo estaba viendo, ¿no? Y eso está bueno, a veces escuchar otro tipo de realidades o otro tipo de interpretaciones que te haga analizar y refaccionar totalmente hacia dónde estabas apuntando y que lo que dabas por hecho no era tan así. Entonces yo creo que el feedback 360 es fundamental en cualquier emprendedor, en cualquier emprendimiento. Si no lo hace, bueno, los invito desde ya que lo hagan, porque el feedback 360, y cuando hablo de 360 es que yo te doy feedback a ti, Dori, y tú me vas a dar feedback a mí. De Correcto. esa manera podemos tener una retroalimentación bastante Retroalimentación. genuina. Totalmente, genuina y sobre todo de impacto significativo, porque es lo que buscamos nosotros, aprender uno del otro realmente, pero que nos lleve a la acción, que nos conduzca a la acción. Qué bello, Pedro. Me encanta trabajar con mis colegas. Yo no sé, a mí me apasiona aprender de todos y cada uno de ellos. Todos son diferentes. En esta oportunidad tenemos que, ya contigo Claro, serán como 4 con los que he estado al aire, 5, no más, más miento. Lo tenemos en Chile, tenemos en los Estados Unidos y hemos estado en contacto en estos espacios y es muy enriquecedor mostrarle a la gente no que seamos mejores, porque ya vimos que Pedro pasó por llanto, por miedo, por frustración, por todo. Dorelis también ha pasado por ahí. Si yo estuviese del otro lado, créeme que le cuento a Pedro, bueno, imagínate, sí, que estuviésemos todavía charlando de ese proceso. Sin embargo, nos gusta mostrarle también la oportunidad de aprender, la oportunidad de escuchar a otros, la oportunidad de darnos cuenta que hay que ir un poco más lejos con el tema del liderazgo. John Maxwell, uno de mis mentores, dice, todo cae y todo sube en razón al liderazgo. Así sí, que de acuerdo contigo, súper, súper de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy liderando de tal manera de yo gestionar emocionalmente cuando mi socio o cuando mi partner, cuando mis colaboradores estén haciendo algo que para mi mirada no es la mejor para el negocio, ¿de qué manera vamos a entregar ese feedback? y Pedro, un te digo mensaje. más, y te digo más, y te digo más rapidito. No, dale. Hoy por hoy ya no hay que quedarse ni siquiera con el feedback, porque el feedback nos da, nos reconforta rápidamente de ver la película cuáles fueron las oportunidades de mejoras para hacer. A donde hay que apuntar es el feed forward, que es lo que va a hacer para adelante. Muchos líderes, y yo lo viví, ojo, en mis experiencias pasadas, laborales, mucho te sentaba y decía, esto no está bueno, esto no está mal, esto está Ay, mal, ¿ahora esto hay que qué? arreglarlo y listo. Pero nadie me daba el mirada para adelante, o sea, ¿cómo lo vamos a solucionar? Bueno, esto no, hay que solucionarlo porque, viste, ese empuje es lo que hoy se necesita y ahí empiezas a innovar, ahí empiezas a crear. Eso es necesario hoy día. Una pregunta para ti. La fe para Pedro. Siempre está presente, siempre está presente. Bueno, como decían a nosotros, la fe siempre mueve montañas. A ver, yo creo que sin fe no hubiese estado por acá, bueno, por ser creyente, ¿no? En ese sentido. Pero algo, de hecho, te puedo dar una anécdota. Justamente después de crear mi campo laboral esa concesionaria, donde duré 2 años, para que tú veas todo lo que aprendí y logré tener una estabilidad de 2 años,
pero fue parte de mi estrategia de decir, bueno, ahora tengo una estabilidad laboral, pero ahora voy a saltar a donde yo quiero ir, que quería para entonces ir a un banco y logré entrar en el banco, ¿sí? Entonces yo creo que la fe mueve montañas, sí, lo logramos con fe, porque eso generó motivación en mí, generó entusiasmo, es decir, vamos para adelante, por aquí van los tiros, y la fe siempre, la fe has caído y te vuelves a levantar, y la fe Un siempre está músculo, presente, así que para un mí es un musculito que músculo. te... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es un musculito. Si yo te dijese en este instante, Pedro, un mensaje para tu esposa, tu compañera de vida, ¿cómo se llama? Diana, Un mensaje para ella. para ella, bueno, el primero es gracias, las gracias, darle a ella las gracias, ¿por qué? Porque ya son 12 años de casado que tenemos y en estos 12 años ha sido totalmente ese músculo, que hablando de músculo, ese músculo que no me deja a un lado, que me levanta, porque como ser humano a veces me he sentido caído, pero que sabe en levantarme en esos momentos oportunos y necesarios, que es un pilar evidentemente inspirador por la templanza, por la fuerza y la voluntad que tiene, que es admirable. Entonces, para mí es totalmente lo mejor, al igual que mis hijos, que me ha pasado por la vida en este mundo terrenal. En este mundo terrenal. Qué belleza, qué belleza. A mí me gusta mover esto porque en ocasiones se nos pasan los días y no lo decimos o lo damos por Claro, sentado. Nosotros siempre totalmente. vamos a buscar la manera de no darlo por sentado, mi querido Pedro. ¿Con quién te Así gustaría es. tomarte un café y charlar largas horas? ¿Con quién me gustaría tomarme un café y charlar largas horas? Bueno, como te dije, me encantaría con mis padres. Son 7 años, creo que hay mucha historia para hablar. Horas y horas. Horas y horas, horas y horas, sí, me encantaría, de verdad que sí. Tengo mi suegra también, que también tiene el mismo tiempo, obviamente, que yo con mis padres, que no nos vemos. Y bueno, hay mucha historia que conversar. Mucha Nos faltarían historia que contar. días, sí, nos Para faltarían cerrar, días, mi nos querido faltarían días. Pedro, estoy súper contenta porque es una persona que se dedica a acompañar y apoyar a los emprendedores. Un emprendedor de por sí tiene la experiencia, pero también tiene mucha experiencia laboral a nivel gerencial y eso nos va a ayudar muchísimo acá a tenerlo como amigo de Creciendo Intencionalmente. Pedro, para cerrar, ¿qué necesita el mundo para ti? ¿Tú crees que necesita algo y qué sería ese algo? Mira, lo que necesita, a ver, lo que necesitamos nosotros como seres humanos, más que el mundo, necesitamos ser conscientes de lo que hacemos y lo que estamos dejando de hacer. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser autocríticos, aprender, aprender del pasado, pero no quedarse, porque el pasado no te hace el futuro. Ser consciente de eso, ser consciente que en un mundo emergente hay oportunidades, muchas oportunidades, y en esas oportunidades lo va a saber aprovechar quien hoy por hoy se prepara. Y para que prepararse hay que tener un autoliderazgo confiado en sí mismo, de que aprender nunca se deja de aprender. Entonces hay que desaprender para aprender. Hay que estar motivado consigo mismo y sobre todo que nada está hecho. No hay que dar nada por sentado. Todos tenemos la oportunidad de construir no solamente un mundo mejor, creo que tener una convivencia mucho más sana, que hoy lo estamos necesitando. Tenemos mucha tecnología, abracemos la tecnología, pero sepámoslo aprovechar, sepámoslo abrazar y sobre todo no perdamos esa calidad humana que es lo que nos hace ser más enriquecidos como seres humanos acá en este mundo. Así Totalmente. es. No, no, no nos enfriemos, ¿verdad? No nos enfriemos. No, no es, Seamos no es bien. un poco más, más conscientes, como dices tú, de acuerdo contigo, de que somos seres humanos y que necesitamos de los abrazos, y que necesitamos de los besos, y que necesitamos de los halagos, y que también lloramos, Totalmente. y que nos enojamos, y que a veces nos da miedo. Vívanlas todas. Hay, Eso al- sí, hay, gestionemos, gestionemos, mi querido Pedro. Eso es lo que te iba a decir, gestionen. O sea, hay algo bien interesante aquí que yo le he dicho, lo creo que lo colgué ahora en un post, era eso, de que, a ver, muchos nosotros llegamos y nos gustan hoy por hoy, hay muchos talentos,
talentos talentosos, digo, que comparten de verdad contenidos de alto valor y la invitación es que no te quedes solamente con ver un contenido de valor como es que inspire, que no, ponlo en acción, pregunta, indaga, ser vulnerable en el momento que sea necesario no te hace menos, al contrario, toca la puerta si lo necesitas. Eso es lo fundamental. Pedir ayuda en el momento que se necesita pedir ayuda, sobre todo cuando se trata de que buscar aprender por hacer mejor, una mejor versión de ti, que es lo fundamental. Competir contigo mismo, eso es lo esencial. Competir contigo mismo, ¿sí? Eso yo creo que es necesario hoy día. Tener esa confianza y sin ser egocentrista, lógicamente. Correcto, así mismo es, mi gente. Incorporemos, incorporemos. Eso es algo que lo conversamos Totalmente, previo, hay que incorporar. Creciendo claro. intencionalmente, ya Pedro Adorelis Monsalve, que es esta servidora, no nos interesa la cantidad de me gusta y la cantidad de personas que han entrado aquí, lo valoramos, lo celebramos, pero sí nos importa muchísimo que ustedes puedan incorporar a su vida todo aquello que entregamos a través de nuestras redes sociales, de nuestros seminarios, de nuestros webinars, de nuestros talleres. Pues de eso se trata lo que estamos Sí, haciendo. Es para sí, 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 convivir mejor, es por el bien común. Pedro, un mensaje para totalmente. quienes te vean, para que cierres este espacio. Bueno, en línea general, de verdad, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar próximamente, porque realmente lo que se hace de estos espacios es que más que contar nuestras historias, son nuestras experiencias, nuestra vivencia, y que vean en nosotros o en cualquier otro, o en otro talento, en otras personas, que realmente podemos aprender, podemos, que no, nada está hecho de por sí, que hay que construir, que quedan cosas por construir, pero que sobre todo tenemos que prepararnos, tenemos que ser autoconscientes y ser totalmente motivados consigo mismo para alcanzar los objetivos. Los objetivos no los podemos dejar a un lado. Por más obstáculos que llegamos a tener, somos, somos dueños de nuestro ser. Y cuando tenemos que decir que no a algo, digámoslo no. No podemos ser tolerantes a algo que nos pueda entorpecer nuestros sueños o nuestros objetivos. Al contrario, hagamos el quiebre y trabajemos siempre con un propósito. Creo que eso nos va a hacer no solamente mejores personas, pero sí por lo menos nos va a lograr tener esa palabrita que siempre usamos, el éxito. El éxito que no solamente es monetario, sino el éxito es de tener una calidad de vida consigo mismo, de sentirte bien Bienestar. contigo mismo. Totalmente. Así mismo es, Es el así bienestar. mismo Así es. que nada, a todos realmente les deseo mucho éxito, que sigan construyendo totalmente su futuro, el de su familia, lógicamente, pero de la mejor manera posible y que sobre todo nunca dejen de desaprender para aprender. Gracias, Pedro. Feliz noche para todos ustedes, quienes se conectan en diferido, quienes se están conectando en este instante, aquellos que yo estoy segura que van a incorporar muchísimas de las experiencias en Chévere. sus vidas Bueno, para seguir gracias. creciendo. Muchísimas gracias, que Gracias. tengan una hermosa Feliz noche. noche. Bye. Bye bye.